curso es un curso especializado en asistente administrativo. Vamos a tocar tres temas el día de hoy: transferencia, foliación y eliminación de documentos. Mi nombre es Natalia Bahamonde Rodríguez y el día de hoy pues tengo el gusto de poder estar con ustedes. Antes que nada, vamos a averiguar un poquito sobre el logro de aprendizaje del presente curso. El presente curso ofrece herramientas para poder gestionar documentos administrativos desde su transferencia hasta su foliación y, consecuentemente, su eliminación. Los participantes aprenderán a optimizar la organización y el manejo de archivos, fortaleciendo sus habilidades para mejorar la eficiencia en su trabajo diario. Los archivos son una parte muy importante dentro de cada una de las entidades. ¿Qué va a pasar si yo tengo un correcto archivo? Correcta. En primer lugar, me va a simplificar el trabajo para la búsqueda, ¿no? De información que constantemente realizamos. En segundo lugar, va a permitir que yo me pueda organizar de una mejor manera. Y en tercer lugar, va a permitirme a mí desarrollar la transparencia de manera mucho más dinámica en este caso y sobre todo para poder atender a los requerimientos, ¿no? Que van a ser nuestros usuarios. En la gestión pública, nosotros no hablamos de clientes, tenemos usuarios. ¿Y cuál es la función principal de la gestión pública? El poder satisfacer las necesidades de estos usuarios. Pero, doctora, ¿de alguna manera en qué se podría relacionar los archivos a las necesidades de los ciudadanos o de los usuarios? Tiene mucha relación. El llevar un correcto archivo me permite a mí que yo pueda revisar constantemente más fácil todos los antecedentes. Los archivos durante los últimos años han sido dejados de lado, pero no nos ponemos a pensar en algo. Son los que contienen la parte más importante de cada entidad. Estamos hablando antecedentes, de hechos históricos, de referencias, ¿no? Que nos pueden servir para proyectos de inversión, para gestiones administrativas, etcétera. ¿Ok? Uy. En este caso vamos a poder revisar cómo deben estar los documentos dentro de una entidad. En primer lugar, identificados. ¿A qué me refiero? Los hemos segmentado, hemos separado, sabemos qué tipo de documento es. Por ejemplo, ¿ok? En segundo lugar, hablamos de una clasificación, es decir, que estos documentos que ya han sido identificados correspondan o se separen en series documentales en cada unidad operativa. Por ejemplo, la oficina de tesorería tiene documentos respecto a correspondencia, a comprobantes de pago, caja chica. Digamos, dentro de un área vamos a tener documentos emitidos, documentos recibidos, ¿no es cierto? Dentro de estos documentos emitidos vamos a tener oficios, vamos a tener cartas, vamos a tener tal vez memorándums, ¿no es cierto? Entonces es importante que empecemos a clasificar esta información. Luego que nosotros ya le hemos clasificado, pasar justamente a la tercera etapa, ordenarlos en su respectiva. Entonces, nosotros una vez que ya hemos identificado la documentación, es decir, le hemos separado qué tipo de documento es, digamos una carta, la procedemos a clasificar. En series documentales de cada unidad operativa, si hablamos del área de tesorería, correspondencia, comprobantes de pago o caja chica. Pero también vamos a poder separarlos, como por ejemplo, digamos que estamos dentro de una gerencia. Vamos a tener documentos emitidos, documentos recibidos. Dentro de estos emitidos tenemos memorándums, oficios. ¿Continúa, doctor? Sí, continúa, doctora Natalia. A ver, permítame, voy a cambiar de red un ratito para ver si es la red la que me está fallando. Me da un minuto, vamos a... Esperemos que no se corte. Voy a tratar de cambiar de red, por que no haya cortes. Un momento, por favor. Ya, doctor. A ver, intentemos. Sí, igual le estaré avisando a doctora Natalia. Sí, 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 con toda confianza. A ver, ahora esperemos que me escuchen un poquito mejor. He cambiado de red. Sí, ahora sí, doctora. Muchas Ok, gracias. bien. Entonces, una vez que hemos identificado el documento
y lo hemos clasificado de acuerdo a cómo está funcionando. Digamos, hablamos de documentos emitidos o de documentos recibidos. Dentro de estos emitidos podríamos tener memorándums, oficios, cartas, etcétera, ¿no? Y por último, ordenar. Es decir, no los vamos a dejar pues encima del escritorio, ¿no? Usualmente tenemos pues la costumbre de llevarlos y tenerlos, en este caso, en un archivador. Perfecto, los archivadores los vamos a separar, inclusive los forramos a veces, le ponemos nombres en la parte del lomo, etcétera. ¿Para qué? Para una fácil búsqueda, ¿no es cierto? Digamos que te piden a ti que busques el oficio 115. Imagínate ponerte a buscar en todos los documentos emitidos. Sin embargo, si yo esto ya lo tengo separado en un archivador del 100 al 100 al 200 y del 200 al 500, al 300 y así sucesivamente, va a facilitar la búsqueda, va a simplificar procesos en este caso. También por colores, exacto, ¿no? Algunos los hacen por colores de acuerdo a la gestión, por colores de acuerdo al área. Ya son de alguna manera metodologías que utilizamos nosotros para poder organizarnos mejor. Ahí ya estamos aplicando lo que es la organización y el orden para poder facilitar nuestro trabajo. Bien, vamos a entrar a la parte que corresponde a la transferencia documental, ¿ok? Nosotros, respecto al tema de transferencia documental, tenemos la Directiva 02/2019. Una directiva que no vamos a considerar que es obsoleta ni tampoco muy antigua, porque en realidad es del año 2019, que ha sido de alguna manera pues aprobada y justamente se encarga de normar la transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Fue aprobada en el mismo año por la resolución jefatural número 22 y regula pues el procedimiento de transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Aquí esta es una pequeña fotografía que tenemos respecto a esta directiva, ¿ok? Sabemos que, bueno, sí, tiene muchas hojas. ¿Cuál es la parte importante de esta directiva? En realidad, el objetivo de esta directiva eh, se encuentra, es el de regular el procedimiento de transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Su finalidad, establecer las disposiciones que permitan garantizar una transferencia uniforme al acervo documentario y en el ámbito de aplicación, pues es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas. ¿Ok? A partir del año 2019, entonces, nosotros ya teníamos una regulación clara respecto al tema de los, en este caso, de los documentos. Entonces, ¿qué es lo que señala esta directiva de transferencia? Que en primer lugar el OAA, que es el órgano, ¿no?, de administración de archivos, va a tener funciones. ¿Cuáles van a ser estas funciones? Conducir, planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar. Miren todas las funciones que se le da al OAA. Bueno, funciones que también ya tenía designadas. ¿Qué va a planificar? ¿Qué va a organizar? ¿Qué va a dirigir? La transferencia de documentos archivísticos. Y principalmente, pues, para poder ejecutar de alguna manera todas estas funciones de forma correcta, tiene que elaborar un cronograma anual de transferencia aprobado por la alta dirección. ¿Ok? Estamos hablando lógicamente de una de las entidades. Es por eso que tal vez cuando ustedes dicen, ah, ya, yo voy a llevar al archivo esta documentación porque la verdad me está estorbando. Y cuando van al archivo, el archivo les dice, un momentito, ahora no te puedo recepcionar porque ya llegaste al límite, las recepciones eran simplemente hasta el mes de julio o agosto, ¿no? Y en este caso tú no puedes. O también las OAA cumplen una función mucho más administrativa. ¿Qué hacen? Elaboran documentos como informes o como memorándums, donde ponen en conocimiento los periodos que se van a realizar los archivos de documento de acuerdo a las áreas. ¿Por qué? Para trabajar de manera ordenada. Definitivamente en una entidad que es relativamente pequeña no va a haber problemas, pero ¿qué sucede en una entidad mucho más grande, ¿no? Necesitamos una mayor organización. ¿Ok? La transferencia de archivos. ¿Se han preguntado alguna vez qué es transferir? Son los traslados internos de los archivos de gestión a las unidades de archivo central. Nosotros dentro de cada una de las áreas tenemos archivos, claro que sí. Tenemos el archivo de gestión, tenemos el archivo periférico y luego el archivo central de la entidad. El archivo de gestión es el archivo que ustedes están manejando actualmente, ¿ok? El que al mes de octubre del 2024 yo vengo teniendo en mi área. Como les decía en un inicio, para poder separar documentos recibidos, documentos emitidos, documentos varios, etcétera. Es la documentación actual, el acervo con el que yo cuento.
Lógicamente, estamos hablando de estos documentos cuando una de dos, ¿no? Ya ha culminado un trámite o se encuentra en un proceso de trámite. Aquí estos documentos podrían ya enviarse a un archivo final, definitivamente no, porque tal vez alguno de ellos no ha culminado. Tenemos los archivos periféricos que son un poquito más grandes, que de alguna manera van a pertenecer a una área y lógicamente aquí van a llegar ya los archivitos que vienen para un descanso, tal vez no eterno, digámoslo así, porque en algún momento podrían ser regresados, ¿no? Y entrar nuevamente en acción, pero en muchos casos son porque tal vez ya se ha culminado el trámite a través de un acto resolutivo, a través de un documento administrativo o tal vez porque tampoco no procedía darle trámite al mismo. Recordemos que no todas las solicitudes que llegan a una entidad van a tener que ser atendidas, ¿no? Siempre que se encuentren dentro del marco legal, perfecto. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos o un periodo de retención de documentos y de acuerdo a cronogramas establecidos por la unidad del archivo central. Como les decía, los archivos se pueden organizar, pueden señalar fechas en las cuales las demás áreas van a poder insertar información, ¿ok? Pero lógicamente tienen que tratar, en este caso, ¿no? De documentos, pues, que ya no tengan ningún tipo de trámite, que ya no se encuentren en vigencia, porque imagínense, ¿no? Si yo tengo un archivo que lo necesito ahora, mejor dicho, hablo de un expediente que lo necesito ahora, que es para un trámite, ¿cómo lo voy a mandar a un archivo? ¿No? Solamente podríamos ser los que ya no podemos hacer nada por ellos porque ya han sido resueltos o porque resulta que su trámite no es procedente. ¿Qué no vamos a transferir? ¿Ok? Boletines, documentos de apoyo informativo, administrativo, normas legales, fotocopias de documentos originales, periódicos, revistas, borradores, formatos, ¿ok? Formularios en blanco, trípticos, copias de hojas de ruta, etcétera. Documentos que de alguna manera no van a dañar en nada la gestión que yo puedo, en este caso, realizar, ¿no? O de alguna forma algún trámite o van a paralizar algún trámite. ¿Por qué? Porque son documentos, no vamos a decirles sin importancia, pero son documentos que en realidad no guardan ningún tipo de relación con la gestión o no la afectan o no la benefician en nada. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos nosotros justamente de esta transferencia documental, vamos a hablar acá un poquito sobre las clases y los procedimientos. ¿Para qué se transfiere? En la imagen que ustedes pueden observar, se ve un desorden total, ¿no? Si a mí me mandan a ese archivo, definitivamente hay dos opciones, ¿no? La primera lo dejo tal como está y digo, bueno, que algún día alguien lo resuelva, pero la segunda por la que yo más me iría es que me pongo a ordenar y a organizar toda esta documentación, porque esto no es basura ni papel de reciclaje. Es parte de información que en este caso pertenece a mi entidad. Entonces, está ahí por algún motivo. La transferencia tiene como un objetivo el de poder optimizar el uso del espacio de la oficina y reducir la necesidad de almacenar documentos. Al mismo tiempo, mejora la eficiencia en la gestión de los registros de valor administrativo activo, evitando la congestión en los entornos de trabajo. Año a año vamos acumulando más información. ¿Sí o no? Si ustedes a diciembre del 2023 tenían 10 expedientes, sean del área que sean, al 2024 tal vez tendrán 10 más o 20 más y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que los documentos o los papeles van a seguir aumentando, van a seguir creciendo y esto me quita espacio, espacio que no tengo. Entonces, imagínense al espacio que no tengo. La desorganización, definitivamente el ambiente va a ser completamente, ¿no? Inhabitable. ¿Cómo vamos a transferir? En primer lugar, vamos a separar las unidades de conservación. Archivadores de palanca, paquetes, folders, documentos a transferir. Deben conformar files que no superen los 200 folios, depurar documentos no archivísticos y formar paquetes de 25 centímetros aproximadamente. ¿Cómo, doctora? No le entendí. No se preocupe. Ahora les vamos a dar el paso a paso de qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder transferir archivos. En primer lugar, para poder continuar, es bueno que conozcamos los conceptos de cada uno de los archivos. Justamente hay una de las preguntas que me dicen, ¿no? ¿Cuáles tipos de archivos hay? En primer lugar, cuando hablamos de un archivo, es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y su soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión.
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. Estos conceptos yo no me los he imaginado o los he elaborado. Estos conceptos se encuentran dentro de la directiva de transferencia, en la parte final, justamente. Pasamos a algo mucho más grande, ¿ok? Después que tenemos un pequeño archivo, el archivo de gestión. Es el responsable de la identificación, descripción, conservación, acceso, separación del material no archivístico, remisión de los documentos al siguiente archivo de acuerdo a su ciclo vital, que es el archivo central. Se encuentra a cargo de un titular responsable, ¿ok? El archivo central es el archivo encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar los procesos y los procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional, así como la conservación y el uso de documentos provenientes de los archivos de gestión. Pero hace rato usted mencionó que esa es una función de la OAA. Así es. En la mayoría de entidades, la OAA, que es el órgano encargado de la administración de archivos, es el archivo central de esa entidad. Por eso es que las funciones que van a cumplir son las mismas, ¿ok? Coordinar, planificar, organizar, dirigir. Es decir, ellos van a llevar su archivo. Tenemos luego lo que sigue de un archivo central, que es un archivo regional. Son organismos descentralizados del gobierno regional con personería jurídica del derecho público interno, autonomía administrativa y también económica. Conduce las actividades archivísticas del sistema en su jurisdicción. Los archivos regionales tienen por finalidad la defensa, la conservación, el incremento y el servicio patrimonial documental de la nación existente en la región. Dependen del Consejo Regional de Técnica y Normativa del Archivo General de la Nación. Punto importante. Actualmente se vienen ejecutando muchos proyectos de inversión que han incluido el mejoramiento, en este caso, ¿ya?, de los archivos regionales. No solamente en el tema de estructuras, sino que dentro de estas nuevas estructuras que se están construyendo, también el tema de la capacitación de personal, de la compra de sistemas, ¿ok? Que permitan llevar un mejor archivo, sobre todo si estamos entrando pues en un periodo de valoración documental o digitalización. Y tenemos al Archivo General de la Nación, este organismo público tan importante que día a día viene trabajando en que nosotros mejoremos la función que cumplimos dentro de cada una de las entidades relacionadas a la parte documental. Es un organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho interno, autonomía técnica y administrativa, comprendido en el sector justicia. Es el organismo central de este Sistema Nacional de Archivos y tiene el rango de Sistema Administrativo Central. Su jefe es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, ¿ok? Que aquí también le vamos a llamar SNA. Hace un momento yo les expliqué ¿en cuántas líneas? En 10 líneas, ¿cómo vamos a transferir, verdad? Separamos unidades de conservación, los documentos los empezamos a armar, retiramos lo que no necesitamos, armamos file de 200 folios y empezamos a armar paquetes para poder transferir. En este caso les voy a aplicar el paso a paso, como les decía que tampoco no es nada difícil, ¿ok? Algunos de los ejemplos que estoy en este caso, yo considerando dentro de la capacitación, los he tomado del gobierno regional del Callao, que cuando puedan ustedes, dense una vueltita por su página y descárguense su directiva, que en realidad es bastante amigable, ya está muy actualizada y brinda pues todo tipo de anexos y formatos. Vamos a hablar sobre la preparación de los documentos del archivo, en este caso para la transferencia. En primer lugar, vamos a tener que considerar como entidad establecer una carátula con datos mínimos, ¿ok? Que nos van a permitir pues segmentar y también, ¿no?, de alguna forma manejar estos archivos con mayor facilidad. Por ejemplo, las unidades orgánicas, series documentales, años, descripción de los documentos, la información de la transferencia, ¿ok? Donde señalemos claramente las fechas de la transferencia, cuántos son las cantidades de folios que contienen, quién es el responsable de la organización y la foliación de la documentación de transferencia y quién es el jefe responsable de la unidad orgánica. En este caso, doctora, ¿eso se lo ha inventado solamente el gobierno regional del Callao? Claro que no. Eso está establecido entre los lineamientos de la misma directiva, solo que yo lo estoy tomando en este caso como ejemplo. ¿Ok?
Armamos los files, en este caso vamos a proceder a armar en grupos de 200 folios y a empezar a colocar dentro de cajas archiveras. En realidad, se puede considerar el tema de la posición horizontal de las cajas. Estas cajas son para poder tener una mejor protección de la documentación, ¿ok? Como sabemos, nuestro país está sujeto a muchos factores climatológicos que podrían, pues, de alguna manera dañar esta información, ¿no? Continuamos. Una vez que nosotros ya tenemos pensado cómo es que vamos a empezar con las carátulas y la repartición, vamos a seguir preparando la documentación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar en files de máximo 200 folios. ¿Ok? Cada pequeño file va a estar conformado por máximo 200 folios. Estos files vamos a empezar a apilarlos, pero esta altura no va a poder considerarse que sea mayor a 25 centímetros de altura y colocar justamente dentro de estas cajas. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos la rotulación de las cajas. ¿Cuál es la rotulación de las cajas? Justamente nosotros vamos a poder observar en la parte de esta cajita, aquí, ¿no? Ya lo pueden ver con el puntero láser. Hay una hoja que lógicamente me va a permitir también saber cuál es el contenido que guarda esta caja. Esta es la rotulación. ¿Qué datos vamos a considerar? Bueno, el tema del membrete ya es de manera independiente por cada una de las entidades, pero vamos a considerar las unidades orgánicas, la serie documental, la descripción del documento, que me va a permitir a mí una búsqueda más rápida, por ejemplo, legajos del personal, el código, fechas extremas, rangos, la cantidad y sobre todo el número de cajas en este caso, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos que el legajo de personal CAS del año 2023, bueno, perdón, del año 2000, ¿ok? Perfecto, yo podría tener caja uno, caja 2, caja 3, caja 4, ¿ya? ¿Cómo en este caso yo voy a enviarlo? Simplemente una vez que ya he procedido a la organización de la documentación y colocarlo en las cajas ya rotuladas, voy a generar un documento. Por ejemplo, en este caso hablamos de un memorándum, ¿no? Que puede estar dirigido al área correspondiente respecto a la transferencia de documentos del Archivo Central al Ministerio de Cultura. ¿Cuál es la referencia? El cronograma de transferencia anual que yo voy a manejar como entidad. Bueno, y el parte del texto, ¿no? Me dirige usted a fin de remitir al presente el inventario de transferencia de los documentos e inventario del registro de transferencia de documentos debidamente llenado, en el cual se detallan los documentos de mi despacho que solicita sean atendidos, perdón, transferidos al archivo central del Ministerio de Cultura. Asimismo, se adjuntan tantos paquetes, ¿no? Cantidad en letras y también en números dentro de los paréntesis, cajas archiveras debidamente rotuladas, ¿ok? Conteniendo la documentación en materia de transferencia. Dicha documentación está organizada según lo establecido en la directiva. Vamos a hacer de cuenta que si de alguna forma yo internamente manejo una directiva, la señalo. Y si no, también me puedo basar en la directiva de transferencia sin ningún tipo de inconveniente. Atentamente, la persona que en este caso está derivando esta información. ¿Sí? Ok, algunas de las preguntas nos estamos adelantando. Vamos a continuar, no se preocupen, ¿ya? Vamos desarrollando el tema y cuando yo corte, preparada para poder atender las preguntas que tenemos. Seamos pacientes. Sé que quieren aprender, pero no se preocupen, esta información está considerada aquí. Vamos a revisar un poquito el ciclo vital de un documento. Nosotros, dentro de estos documentos que hace rato yo les hablaba, tenemos, ¿no? El archivo de gestión que tiene una valoración primaria referida a qué? A que nosotros lo tenemos en este momento y le vamos a dar atención. Por eso decimos también que este archivo de gestión está en una fase activa. ¿A qué se refiere? Este documento todavía es necesario, yo no lo puedo mandar a dormir, porque muchos decimos, ¿no? El archivo ya central es una etapa en la cual el documento va a empezar ya a descansar, posiblemente porque terminamos el trámite, aunque en algún momento también podríamos nuevamente reinsertarlo, ¿no? O regresarlo. Pero este archivo de gestión justamente se mantiene en una fase activa. Luego vamos a pasar a una fase semiactiva, en la cual la documentación se encuentra en este archivo central y ya vamos a darle una valoración secundaria. En este caso, también se van a realizar transferencias primarias, como por ejemplo, documentos administrativos, documentos legales, documentos fiscales, documentos académicos. ¿Ok? Y luego pasamos a la fase inactiva. Estamos hablando de un archivo histórico. Por ejemplo, el Archivo Regional del Callao.
Aquí nosotros vamos a pasar documentos que van a ser no solamente importantes para mi entidad, sino incluso estaríamos hablando a nivel regional. ¿A qué me refiero? Se va a valorar documentación referida al ámbito cultural, al ámbito histórico y al ámbito científico. Es decir, va a servir a mi comunidad, ¿no? Y lo vamos a mandar a este archivo. ¿Ok? Ahora, dentro de la directiva nos establece cuáles son las condiciones del documento archivístico para la transferencia. Condiciones. En primer lugar, nos dice lo siguiente. Los documentos deben estar identificados, clasificados y ordenados, conformados su propia serie documental. ¿Ok? Una vez que yo ya los separé, los segmenté, los identifiqué, los clasifiqué y los ordené, listo, podría ser transferido. Segundo punto, tengo que considerar que no voy a transferir boletines, documentos de apoyo informativo, normas legales, fotocopias, periódicos, revistas, borradores, formatos en blanco, que hace rato ya lo había mencionado, ¿ok? Toda esta documentación la retiro, no la voy a transferir. Tercero, el documento debe encontrarse valorado de acuerdo a su ciclo vital. Hace un momento les he explicado un poquito del ciclo vital. Entonces, yo voy a señalar en cuál valoración vamos a poner los documentos que tenemos para transferir. ¿Ok? Seguimos. El documento debe conservarse en un óptimo estado, sin enmendaduras, sin alteraciones físicas, presencias de agentes xilófagos y controlar factores de deterioros. Es decir, borrones, tachas que se puedan generar, que a veces inclusive deterioran el documento porque le hacen un pequeño agujero o lo dañan, ¿no? Nosotros no podríamos en este caso proceder a transferir ese tipo de documentos. Segundo lugar, si tenemos micas, bolsas de plástico, cajas, sacos o micas, cualquier tipo de protección que le hayamos colocado en la documentación. Yo no lo he hecho con una mala intención, lo he hecho para poder proteger el documento. Perfecto, esto no lo vamos a transferir. Esas micas, esos documentos de plástico, a veces hay como unos sobrecitos de plástico que no son como micas, son más delgaditos, tampoco. Los retiramos por completo, ¿ok? Tercero, ¿qué más voy a tener que retirar? Clips, grapas, cualquier aparato o de alguna manera elemento metálico que yo he utilizado para unir la documentación. Grapas, clips, sujetadores, micas, notas autoadhesivas, los famosos POSIT que a veces le hemos pegado ahí como para separar también. Todo eso se va a retirar antes de que la documentación sea transferida. ¿Ok? A ver, en el tema de los boletines se consideran también las fotos. Mira, si es que estas fotos, lógicamente, no están relacionadas al tema que voy a archivar, serían completamente irrelevantes, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros anexamos fotografías como evidencias de algún tipo de trabajo, de algún tipo de acción que hayamos considerado, tiene que ir de todas maneras ahí, dentro del documento, ¿ya? Banderitas, banderitas, sí, ¿no? Esos post-it pequeñitos, ¿no? Que ahora se pueden pegar al costadito. Cualquier material que sea autoadhesivo, a veces inclusive ponemos las separaciones con cintescocho, hay como unos autoadhesivos que se colocan, ¿no? Para poder separar todos esos elementos, si es que en realidad no forman una parte imprescindible, que en realidad no lo son, porque sabemos que así yo he separado con una banderita o con uno de estos elementitos al costado, igual la carátula señala, pues, ¿no? ¿Cuáles son las funciones o de qué sección estoy hablando dentro de la documentación? ¿Ok? Aquí venimos. Los documentos de soporte electrónico o audiovisual, planos, radiografías, cartas, fotos, videos, pueden retirarse y referenciarse. Pero ojo con algo. Si es que estos se encuentran dentro de los CDs, no vamos a poder considerarlos. Podemos referenciarlos y esto guardarlo en otro archivo, ¿no? O mantenerlo en el archivo, en este caso, que tiene la entidad y referenciarlos. Si es que es necesario, se va a proceder a la búsqueda. ¿Cuándo sí van a pasar a transferirse? Cuando tengan un carácter histórico. Es decir, que la información que tienen ahí, pues, ha sido de alguna forma ya inclusive certificada por un fedatario electrónico. Pero caso contrario, perdería cualquier tipo de valor. ¿Ok? Los documentos deben encontrarse foliados. En todas las situaciones se pide que la documentación sea foliada y enumerada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevar un control de cuánto es la información que se está ingresando, en este caso, con la entidad. ¿Ya?
Si existen fondos y series documentales cerradas, se debe transferir con la autorización de la OAA. Inclusive aquí hace una pequeña contingencia la directiva respecto a, por ejemplo, folios, archivos no foliados. ¿Ya? Qué va a poder pasar acá? Es la OAA, es decir, la unidad de archivo, bueno, la organización de archivo, de administración de archivos, ya la que se va a encargar de decidir si efectivamente vamos a transferir esta documentación o no, que se regrese nomás al área porque tiene algunas observaciones. Son ellos los que van a proceder. No, los CDs no se van a foliar, porque los CDs en este caso no van a acompañar. Se van a quedar en el archivo donde se encuentren y lo que vamos a hacer sí es que podríamos referenciar, ¿no? Que contaba con tales CDs o con tales archivos en este caso, con tales planos, ¿no? O soportes visuales que se puedan acompañar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder transferir? La limpieza de la documentación, lo que les decía, el retiro de cualquier tipo de elemento que me va a impedir a mí poder seguir, pues, ¿no? O darle una facilidad de uso al expediente, a excepción en este caso de los fastener, como justamente lo consulta su compañera, que nos va a permitir a nosotros separar de folios, ¿no? En máximo 200 folios cada uno de los expedientes que vamos a ingresar en las cajas rotuladas. La delimitación de material metálico que se los había mencionado, la identificación del material afectado por el deterioro, la revisión y la foliación, las unidades de conservación y los inventarios de la documentación que está siendo retenida a la unidad del archivo central. Básico, ¿ok? Bien, de acuerdo a la misma directiva establece anexos, ya, por ejemplo, en el anexo 1 habla sobre la referencia del rotulado de la unidad del archivamiento, es decir, en la carátula. Hace rato les mostré yo una del gobierno regional del Callao, ¿se acuerdan? Aquí. A ver, aquí, ¿no? Esta es la caja del rotulado y este es en este caso la carátula del file. En realidad nosotros tenemos autonomía administrativa, es cierto, pero tenemos que respetar las normas. Entonces, vamos a considerar la transferencia del año, el logo de la entidad, usualmente lo colocamos y el nombre, la unidad de organización, la serie documental, el código de serie, la fracción de la serie, el número de archivamiento y el año de la transferencia. Esos datos sí o sí tienen que ir, ¿ya? Por si acaso, en el rotulado, es decir, en las cajas. Y adicional a eso, vamos a levantar un anexo 2 que justamente es esta hojita, ¿no? Donde vamos a considerar datos básicos, como por ejemplo el nombre de la entidad, de la unidad de organización, el nombre del servidor. ¿A qué se refiere el nombre del servidor? De la persona que está transfiriendo la documentación, por quién ha sido elaborado el inventario de los documentos, el número de remisión, el año y los metros lineales en este caso que vamos a transferir, ¿ok? Y bueno, acompañado de un cuadro donde vamos a mostrar mucha más información respecto a esta información. ¿Vamos a proceder a firmar? Claro que sí, ¿no? Tanto la autoridad que entrega como la autoridad que recibe. Estos son justamente los formatos que vamos a elaborar para que ambas partes asuman la responsabilidad de la documentación que yo te estoy entregando y de la documentación que tú estás recibiendo. Lógicamente se pueden firmar en más de 2 copias si gustan. Generalmente, les comento, lo hacen más o menos en unas 4 copias. ¿Por qué? Porque queda una para la persona que lo firmó, para la persona que lo recibió y para ambas entidades, ¿ok? Si gustan, podrían hacerlo dos y solo mantener el original en la entidad. En realidad no hay un número máximo mínimo de copias que se puedan emitir. Si quieren sacar, en este caso, firmar 5 o 6 originales, ya queda a criterio de las propias entidades. ¿Ok? ¿Qué vamos a considerar en el inventario de transferencia? Esto también es uno de los anexos que forma parte de la directiva, ¿ok? El nombre de la entidad, de la unidad de organización, lo que hemos señalado, ¿ok? En el punto anterior, como les decía, los responsables, el año, la cantidad de metros lineales, de toda la información que se va a, en este caso, transferir. Ahora, vamos a ver un flujograma de cómo tendría que funcionar en este caso la transferencia. Si ustedes no lo tienen, este flujograma dentro de cada una de las entidades, tal vez en su Mapro, ¿ya? No hay ningún inconveniente. No está eh, establecido como tal en la directiva, pero sí se sugiere que sea un trámite que debería de ser considerado dentro de los lineamientos o dentro de los documentos en este caso, de gestión de cada entidad. Iniciamos con qué? Nos ponemos aquí en el puntito verde, ¿ok? Donde vamos a tener una fecha programada de acuerdo al cronograma anual de transferencia.
¿Quiénes van a elaborar este cronograma anual? Las OAA, los archivos centrales. Se encargan de elaborar, en este caso, un cronograma anual de transferencia. Bueno, vamos a utilizar medios electrónicos, como por ejemplo un correo electrónico en el cual el archivo central de transferencia, perdón, se solicita vía correo electrónico al archivo central la transferencia de la documentación. Ya, no lo vamos a hacer vía correo electrónico, lo vamos a hacer con un informe. Perfecto, lo podemos hacer. Recordemos que en este caso la documentación que vamos a transferir, vamos ya a tenerla señalada, ordenada y rotulada y todo lo demás. Y lo que vamos a proceder a hacer es firmar, en este caso, el anexo 2 y 3 que hace un momento les he mostrado, ¿ok? En un formato de Excel. Luego de esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es aquí. Programamos y visitamos los repositorios del archivo de gestión. Es decir, previo a esto, el archivo central va a realizar una visita y va a decir, ¿cuál es la documentación que deseas tú transferir? Ah, ya, es todo esto. Perfecto. A ver, ¿está rotulado? ¿No está rotulado? Hay ciertas observaciones. ¿Sabes que esto no se va a tener? Es una visita previa, que es como una especie de visita y de coordinación, ¿ya? En la cual el área del archivo central va a encargarse de verificar y decir, oye, sí, efectivamente ya tienes tu documentación lista o no. ¿Estás en nada? Vamos a retomar todo y tenemos que ordenarlo para que puedas transferirlo. Luego de eso vamos a realizar la verificación a fin de corroborar que el contenido de las cajas coincida con los inventarios, como les había mencionado, ¿no? Voy a poder ver si efectivamente está trabajando bien o no. Listo, sí cumple, es conforme. Vamos a hacer lo siguiente. Firmamos, vámonos primero con el no, ¿ok? No cumple. De alguna manera yo he observado que no coincide en este caso la documentación. Hay documentación faltante, perfecto. ¿Qué hacemos? Indicamos en los inventarios las condiciones incumplidas y que se proceda a la subsanación. Podemos establecerlo como una observación, podríamos levantar un acta sin ningún inconveniente. ¿Qué vamos a considerar en este caso? Poderle otorgar tal vez al área un plazo considerable para que pueda levantar las observaciones. Por ahí se olvidó de algo en los inventarios, qué sé yo. Cualquier observación que podríamos hacer durante este proceso de transferencia. ¿Qué hace el área? Subsana las observaciones señaladas en los inventarios y lo remite. Se adjunta los inventarios de transferencia y los inventarios corregidos. Listo. Ya, me aprobaron. ¿Es conforme? Sí. ¿Qué hacemos? Firmamos, visamos digitalmente los inventarios y remitimos al correo electrónico. Estamos hablando, lógicamente, de una entidad que ya cuenta pues con firmas, ¿no? Electrónicas y que bueno, vamos a continuar con el trámite. Si no lo hacemos de manera física, nada nos lo impide. Firmamos en este caso cada uno de los inventarios, enumeramos las páginas, remitimos un memorándum, en este caso a la OAC, ¿no es cierto? Que es el órgano encargado de administrar, en este caso, los archivos y la gestión documental, incluyendo los inventarios ya debidamente llenados y suscritos sin ningún tipo de observación. ¿Ok? Recepcionamos el inventario en este caso y en un plazo de 2 días se debe trasladar la entrega física de la documentación de las cajas. No debemos de esperar mucho tiempo porque en realidad se podría insertar documentación o perder. Entonces, eso no queremos, así que en el más breve plazo lo remitimos en este caso ya al área que vamos a transferir. Se realiza la ubicación topográfica de las cajas archiveras dentro del repositorio, es decir, donde el área que está aceptando la transferencia y se acabó el trámite. ¿Es necesario hacerlo de manera electrónica, solamente mediante correos? No, podemos trabajarlo de manera física. Lo que importa es que contenga la información que está señalada en los anexos. ¿Ok? A ver, vamos a verificar algunas preguntas que hay antes de continuar, porque hasta ahí vamos a cerrar el primer bloque, ¿ok? Cuando hablamos de transferencia. A ver, vamos a leer las preguntas, ¿ok? Ah, ¿cómo se archivan los informes de control? Dependiendo. Si es que ya no tienes ningún tipo de trámite a continuar y tu informe de control o tu acción de control ya ha sido señalada como corregida, ya ahí no hay nada más que avanzar y puedes proceder al archivo, pero no ya lo vas a derivar al archivo central. Ojo, recordemos que nosotros tenemos que mantener documentación, en este caso que se podría encontrar activa al menos durante la gestión, ¿no? 2 años. ¿Quiere decir que solamente estarán sujetados con los fastener? Claro que sí, sin grapas. Es más, hoy en día no solamente hablamos de fastener, se está considerando más el uso del plástico y nada metálico, ¿ya? Porque se le llama igual fasteners, ¿no? A las cositas estas para que se usan en las perforaciones, pero plástico, ¿por qué? Porque el metal es un material que tiende a poder desgastarse, oxidarse y genera un daño a la documentación, ¿ok? Eh,
la asistencia no es necesario que la pasen por acá, ya tienen un sistema, no se preocupen. Los CDs se deben de foliar, no, como te digo, los CDs se van a mantener en el archivo, ya no en el que estamos transfiriendo, sino en el que está de manera permanente la documentación. Lo que podríamos hacer es referenciarlo nada más, ¿ok? Los documentos que se consideran archivos incluyen las tarjetas de memoria USB y todo se comprime en un solo medio. No es necesario, en realidad esa documentación se puede referenciar, más no se va a poder ingresar para poder ser transferida. ¿Ok? Eso tendría que quedarse ya en la entidad. Es que hay un tema ahí. Cuando nosotros hablamos del tema de transferencia, no es que yo transfiero el documento y nunca más lo vuelvo a ver. Tenemos esa equivocación, incluso cuando hablamos de eliminación, ¿no? Pero recuerden que nosotros a la par manejamos directivas de valoración documental, en este caso de digitalización. Entonces se supone que la entidad ya tiene que empezar a trabajar de manera pues electrónica. ¿Ya? Entonces hay documentación que igual se va a subir a la nube para poder mantenerla ahí, pero eso no quiere decir que ya yo la subo, la digito y ya la elimino. No, tampoco. Tenemos que mantener en este caso lo primordial o lo que busca el Archivo General de la Nación. No es que nosotros procedamos a eliminación de documentos, sino crear formas de alguna manera a la par que nos asegure que esta documentación no se va a perder. Ya, lo mismo con los informes de auditoría, como les decía, si ya sus informes están como corregidos o como implementados, ya no hay más trámite que darle ahí. Y sí, se mantienen en el archivo de la gestión hasta que puedan pasar al archivo periférico, ¿ok? Pero si lógicamente los informes se mantienen, es decir, están sin acciones o están como no implementados, no se van a poder enviar a un archivo. Bueno, dentro del plazo que les establecen en este caso, ¿no? Pero los CDs no forman parte del documento, ¿por qué no se transferirían? Porque en este caso el archivo central no admite este tipo de elementos. Está señalado en la directiva. Lo va a tener que mantener el área que posea la información. Solamente lo va a poder referenciar. ¿Ok? A ver, dice, antes que una empresa haga el servicio de transferencia de documentos, los encargados del archivo de gestión ya deben tener los documentos listos para la transferencia. Ahí hay un pequeño detalle, mi querido Sandro. Nosotros, actualmente, si ustedes ingresan al internet y buscan servicio de transferencia de documentación, ¿ya? Hay empresas que te van, o proveedores que te van a ofrecer desde el momento cero, o sea, desde el momento en que el cual van a tu entidad y te empiezan a decir todo lo que tienen que transferir y yo te empiezo a ordenar toda la documentación, o en este caso solamente desde el tema de proceder qué sé yo, a solamente movilizar la documentación, eso va a estar establecido en los TDRs de cada entidad de acuerdo al requerimiento que tú hagas, ¿no? O sea, tú vas a establecer en realidad hasta dónde quieres que te apoyen o cuánto es lo que vas a querer que te apoyen para poder cumplir con esa función. Eso es a criterio de cada entidad. Yo no podría establecerte que solamente van a hacer esto. Si vas a sacarlo esto por servicios que sí podrían hacerlo porque de alguna forma está permitido, ya lo pueden hacer porque está dentro de las funciones que puede cumplir una entidad, tienen que pensar también qué es lo que van a incluir los TDRs y desde cuándo. Ahora, definitivamente ahí hay que tener cuidado porque estás hablando de documentación. ¿Qué pasa si lo que sí no van a poder hacer es retirarlo de la entidad, por si acaso? A eso no hay forma. Olvídense de que se lo van a llevar a su oficina o a su empresa para poder foliarlo, limpiarlo. No, todo tipo de servicios tendrían que considerar dentro de los términos que va a realizarse dentro de la entidad, porque no podemos retirar información de ningún tipo. Con eso hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? Cada paquete debe medir, entendido era 10 centímetros. No, en este caso son 25 centímetros, María. ¿Ok? Miren, es que los vouchers, ustedes saben, claro, lo que tú mencionas es cierto. Hoy en día los vouchers vienen en un material que no sé cómo se llama, foto o algo, ¿no? Que ante una sensación de calor o algo, se despintan, se borran. Así que en este caso, ¿qué se puede hacer? Referenciar nada más, pero no es necesario que se pueda archivar, salvo que estemos hablando pues de un tema de un comprobante de pago de alguna rendición que en algún momento se va a dar, pero es más, hoy en día las áreas, no sé cómo manejarán ustedes en sus entidades, pero se establece que estos documentos que son ese tipo de material, lo que tienes que hacer es adjuntar una copia fedateada de ese documento, ¿no? Porque en algún momento va a desaparecer. Esos papelitos de los vouchers, creo que en 4 o 5 años ya se borra todo tipo de tinta. Gladys, para el tema de eliminación y transferencia, ¿hay fechas programadas? Claro que sí. En este caso, como les decía, en el caso de la transferencia, ellos cuentan con un plan anual de transferencia que lo establecen por área, digamos, en enero y febrero a infraestructura, en marzo y abril administración, y así sucesivamente.
La idea es que hasta octubre ya no haya nada de transferencias, por eso tratemos de organizarnos siempre en los primeros 9 meses, ¿ok? Tal vez dándole a cada área un mes para que pueda proceder a la transferencia de su documentación. Mm, La afiliación obligatoriamente tiene que ser letras y números de acuerdo a cómo lo determinen en este caso los que van a estar encargados del inventario. Se mantienen en el área los documentos que no se puedan transferir. Exacto, Janet. Los fasteners de fierrito se oxidan y malogran el documento. Es por eso que ahora se está optando. No sé si se llaman fasteners en realidad, pero son de plástico, de material plástico. ¿No? Hay unos que son planitos, no sé si ustedes han visto. Esos son los que se suelen utilizar, porque si nosotros usamos los que son gusanitos, ya nos genera pues el tema del bulto, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, que todo sea completamente plano. En realidad, el tema del peso está también relacionado con el tema, en este caso, de los folios, de la foliación, ¿no? Que como te digo, máximo podría ser 25 centímetros. Doctora, y si no tengo caja de 25 de 20, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pueden hacerse también este requerimiento. Yo les comento, hace como 2 años había un problema, por ejemplo, con esto de las cajas rotuladas. Hoy en día son mucho más fáciles de ubicar y de comprar, pero antes no era tan fácil y es más, hasta el material no era tan grueso como ahora. Perdón, era más grueso, pero era bastante duro. ¿Y saben qué es? Esas cajas, no sé si ustedes han visto, pero antes eran unas cajas como forradas con un material de empastado. ¿Y qué sucede con estas cajas? Les comento. Por el calor, esas cajas se hinchan. Y el material, como no es cartón, sino era algo así como un cuaderno o algo así, por el calor se pegaba. Entonces ya no se están utilizando esas cajas, ahora se utilizan las cajas de cartón nada más que son incluso más fáciles de armar, ¿no? A ver, dice, buenas noches. ¿Cómo sería el caso de los archivos digitales, ya que ahora el gobierno está impulsando los documentos digitales por la ley del gobierno regional y la ley del buen gobierno corporativo? Jenny, lo que sucede justamente, hablaba, ¿no? Adicional al tema de la transferencia, la eliminación, existen directivas, por ejemplo, la de valoración documental, la de digitalización, que habla pues de que esta información se tiene que ya empezar a digitalizar y a mantener. Inclusive nosotros tenemos una norma técnica, que es la número 30, que habla justamente de cómo es que nosotros debemos de escanear, digitalizar documentación. No te puedo dar más alcances porque vamos a enfocarnos en el tema, ¿ok? Sí, Wilson también podría aplicarse en una municipalidad. ¿Qué podrías cambiar aquí? El tema de la documentación electrónica, como te mencionaba, ¿no? Simplemente colocar lo que puede ser material, en este caso, documentación física. Si fuera un documento digital, ¿cómo sería la firma digital y qué alcance nos daría sobre las firmas digitales con sello de tiempo? Mira, en realidad, con el tema del de la firma digital, si es que la entidad está autorizada para esto y estamos trabajando ya a un nivel, pues, de que todos los documentos se emiten, porque recuerden que la firma digital no te autoriza la emisión de todos los documentos, es de acuerdo a las potestades que te entrega la entidad, Jenny. Entonces, en este caso, habría que ver hasta qué puntos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que informes, memorándums y cartas están permitidas para el tema de la firma digital. Pero, por ejemplo, todavía actos resolutivos, no todas las entidades cuentan con las autorizaciones. Tendría que ser de acuerdo a las funciones que se le han asignado y con las cuales están autorizados para emitir la firma digital. Eh, ya, el documento deteriorado va a entrar con una hoja de observación siempre y cuando sea completamente necesaria su transferencia, si no, se queda en el área. ¿Por qué? Porque no se quieren asumir responsabilidades de que ese documento se siga deteriorando, ¿ok? Sí, existe un número, Eric, de foliación, que es de máximo 200 folios, y esos folios tendrían que ser, en este caso, máximo 200 folios. Pero no siempre superan los 15 centímetros, ¿no? Imagínate, 20 centímetros estamos hablando de una cantidad así, o sea, no siempre superan. Ya, ¿cómo es correcto foliar? Todavía no lo hemos visto, Daniel, no nos adelantemos. La foliación, ya, listo. Las demás preguntas son de la foliación, así que vamos a continuar porque si no, nunca terminamos. No se preocupen, al finalizar, si tenemos tiempo, vamos a continuar con las respuestas, ¿ya? Vamos a pasar justo al segundo punto que están preguntando, el tema de la foliación. También tenemos en este caso nosotros una directiva para el tema de la foliación, que es la Directiva 6 del año 2019, que habla justamente de los lineamientos sobre la foliación de documentos archivísticos en las entidades públicas. El objetivo de esta directiva
es la de establecer lineamientos para la foliación de documentos archivísticos como un elemento necesario de control de gestión en los OAS, que son los órganos de administración de archivos, ¿no es cierto? Finalidad, orientar la acción de foliación, mantener la integridad del documento archivístico y su ámbito de aplicación, al igual que la directiva anterior, todas las entidades públicas, como nosotros ya sabemos. Esta directiva se aprobó en el 2019, ¿ok? El nombre correcto es Lineamientos de Foliación para los Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas. De igual manera, yo he juntado una primera cara, en este caso de la directiva, ¿no? Es solamente la primera cara, así que vamos a poder, igual, encontrarla con ese nombre, ¿no? Y vamos a ver que sí, pues, ¿no? Cuenta con muchas más páginas. En realidad, es básico dentro de esta directiva que se encuentren algunos conceptos que vamos a utilizar, ¿ya? No están todos porque en realidad establecen miles de conceptos, los principales para poder entender de alguna manera el desarrollo de la presente capacitación, un folio que es una hoja de documento de archivo, ¿ok? ¿Qué es la foliación? La foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja de este documento de archivo. Eso es, ¿no? Numerar en forma secuencial, seguida, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Cada hoja del documento del archivo. Un folio recto es una primera cara del documento y a la cual se le da un número para poder identificar su foliación y también llamado cara recta, la de adelante, digamos, ¿no? El folio vuelta, la parte de atrás, es la segunda cara de un folio sobre la cual no se escribe un número alguno, salvo algunas excepcionales. En realidad, nosotros cuando vamos a enumerar los folios siempre enumeramos la parte de adelante, ¿no? La parte de atrás no la vamos a foliar. Eso está dentro de las disposiciones generales de esta directiva. Aquí están las disposiciones generales, que son en este caso 5. Lo mismo les voy a explicar ahora, pero con dibujitos para poder entenderlo mejor de acuerdo a la directiva. Primera disposición general. La foliación consiste en numerar de manera secuencial cada hoja del documento del archivo, como lo pueden observar. Vamos a ver aquí un folio, dos folios, tres folios y cuatro folios. ¿Todas las hojas se van a foliar? Sí, todas. Segundo punto, vamos a considerar la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. No puedo decir, ah, ya solamente voy a foliar en pares, 2, 4, 6, 8, no. A, B, C, D, F, no. Romanos 1, no. Vamos a utilizar en este caso 1, 2, 3, 4 de manera secuencial y seguida, ¿ya? Segundo punto, la foliación se efectúa de manera manual a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión de los números correlativos. ¿A qué me refiero? Manual, lo que estamos viendo. Yo, mi manito, un lapicero. Segundo, voy a utilizar medios electrónicos, medios mecánicos o automáticos. ¿Cuáles son? Los sellos foliadores, ¿no? Que sabemos que en este caso existen. Existen hasta de 9 dígitos, creo, ¿no? Entonces, ¿con eso también puedo foliarlo? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Cualquiera de las dos, en este caso, va a ser válida. La manual y también la mecánica. No se me adelanten a las preguntas porque les voy a explicar todo sobre la foliación, por favor. Ya me preguntan en el chat, ¿y cómo voy a foliar? No se preocupen, estamos justamente en el tema, lo vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos, ¿cómo puedo foliar? Manera manual, mi manito, yo, mi lapicero. Y si no, el sellito, ¿no? Que me va a permitir también foliar. Seguimos. La foliación de los documentos constituye, en este caso, un método de control en el registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Esta parte de la foliación en sí va a ser necesaria, sí, está señalada dentro de las disposiciones generales. Entonces, yo no puedo pedir que se transfiera, que se elimine o en este caso que se archive documentos que no van a estar foliados porque ¿quién asume? A ver, ¿qué pasaría si yo envío un expediente a un archivo que tiene 10 folios y luego yo pido que se desarchive eso porque lo necesito para algún trámite y resulta que me entregan 2 folios? Se supone que cuando yo tengo los documentos o el inventario, ahí salía cuántos documentos o formaban parte de este expediente, cuántas hojas, cuántos folios, y me están dando otra cantidad. ¿Cómo? Entonces voy a verificar. Así que sí o sí, vamos a tener que empezar a foliar, ¿ok?
Entonces nosotros vamos a clasificar, ordenar, depurar la documentación y luego de esto, cuando yo ya tengo el expediente limpio, es decir, saqué todo lo que no voy a tener que transferir o que lo voy a tener que archivar, algo que es innecesario tal vez, ¿no? Recién procedo a la foliación. ¿Por qué? Porque imagínense que primero voy a foliar y luego voy a empezar a eliminar. Voy a tener que volver a foliar. Es un doble trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser en ese orden. Siguiente. La entidad pública, la entidad pública La entidad pública, de acuerdo a la necesidad práctica y disposiciones normativas internas, determinará el sistema de ordenamiento o acumulación en sus documentos archivísticos. ¿A qué se refiere en este caso? Nosotros, las entidades, podemos crear lineamientos como directivas, manuales, que también se encarguen de ordenar el tema de la correcta foliación de transferencia o, en este caso, archivo de la documentación. Aquí les pongo algunos de los ejemplos, ¿no? De la Municipalidad Distrital de Yauli, de Produce, ¿ok? En este caso, ¿no? De los Juegos Panamericanos, que han establecido sus propias directivas de foliación documental. Nosotros tenemos, en este caso, las entidades públicas, si bien es cierto, contamos con autonomía administrativa, ¿no? Es decir, que podemos tomar también nuestras propias acciones, pero ojo con algo, no lo podemos hacer fuera del marco legal. Es decir, mi base primordial va a ser esta directiva que yo tengo de foliación del Archivo General de la Nación y adicional a esa, yo podré crear mi propia directiva donde establezca tal vez criterios que yo considere importantes dentro de mi jurisdicción o del ámbito de mi competencia. ¿Ya? Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué va a ir en la parte de abajo? El documento más antiguo. ¿Por qué? Mm, vamos a hacer de cuenta que yo quiero contraer matrimonio, ¿ok? Entonces, cuando yo presento mi solicitud, yo voy a adjuntar, digamos, ¿no? Mi copia del DNI, mi declaración jurada, mi tasa de pago y adelante que coloco mi solicitud, donde yo le solicito al señor alcalde que quiero contraer matrimonio con X persona. Este documento va a seguir su trámite, pasará al área de registro civil, digamos que asesoría jurídica, de ahí regresará y al final, como ya se completó el expediente, sale una resolución. Una resolución que sí, pues declara, ¿no? Como contrayentes a tal persona. Y eso sería, respecto a mi trámite de matrimonio, mi acto final. Con eso yo cerraría ese expediente, ¿sí o no? ¿Dónde va a ir esa resolución? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? En la parte de arriba, ¿ok? Es decir, los documentos más antiguos van a ir abajo y los últimos van a ir en la parte de arriba, como está aquí. Vemos el documento de fecha 10 de octubre abajo, que sería el folio 1, el documento de fecha 13 de octubre, el folio 2, y el documento de fecha 15 de octubre en folio 3. ¿Ok? ¿Sí? Podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Ahora, además de las disposiciones generales que son esas 5, también da disposiciones específicas. Estas de acá, no se preocupen, las voy a dar una por una también con imágenes. Primera disposición específica. El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja que conforma la unidad documental. Quiero que me presten atención aquí. Esto es para documentos que yo voy a proceder ya a archivar o a transferir o a eliminar, no para documentos que se encuentran en un trámite actual o que se encuentran en una etapa activa, por si acaso. Esa es la diferencia. Ahora, si nos damos cuenta, dice, el número del folio se registra en la parte superior derecha. ¿Por qué creen ustedes que las entidades, cuando ustedes tienen un archivo en trámite, van a foliar en la parte de abajo, en la parte inferior? Justamente para que no haya una doble foliación. Y recuerden que esta documentación que se encuentra activa, tal vez cuando pase archivo se podría eliminar documentación y va a cambiar la foliación. Para una etapa ya de que yo voy a transferir, que voy a archivar, que voy a eliminar documentación, procedo a la foliación de esta forma. Primero, requisito número 1, lapicero tinta color azul. Y si voy a sellarlo, de preferencia que el sello que yo voy a poner, porque voy a utilizar un aparato mecánico, también sea en color azul. ¿Ok? Segundo, en la parte de arriba. Y empezamos desde abajo hacia arriba, en forma ascendente y correlativa. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.
¿Ok? Si yo tengo mi resolución en el folio 4, en el folio 3 tal vez irá el informe previo a esa resolución, que es el jurídico, el informe previo a ese informe y el otro, y así sucesivamente. Arriba voy a poner ya la parte final, el resultado final, el fin del trámite, por decirlo así. ¿Ok? Esa es la correcta foliación que se va a dar, para los que estaban preguntando. Junior está aquí, igual en la diapositiva. Foliación de abajo hacia arriba. ¿Qué es abajo? 1, 2, 3, 4. Forma ascendente. 1, 2, 3, 4. Y correlativo. No podría ser 1, 3, 5, 7. No. A, B, C, D, F. No. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Ok? La foliación manual debe efectuarse con lapicero color azul. En caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos autonomía administrativa? Ok. Digamos que mi entidad no lo va a foliar con color azul. Yo quiero que mi entidad lo folee con color verde. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí, es que lo dispongo dentro de una directiva. Pero si no, tengo que respetar el color azul. El tema del uso de un sello automático, mecánico, ¿no? Como les he mostrado el foliador. En mi directiva podré establecer que sea con tinta negra, con tinta roja, con la tinta que yo piense que es la correcta, ¿ok? Pero tiene que estar señalado en mi directiva. Si no tengo ninguna directiva, entonces simplemente cumplo con lo que señala esta directiva del Archivo General, que es color azul. La foliación se realizará en números según el anexo 1 y debe ser legible sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. Hace rato me decían, ¿qué pasa si hay otra foliación? Perfecto, tachas esa y procedes a la foliación que tú tienes. El anexo 1 claramente dice, el registro del folio se realizará en el sentido en que se han ido acumulando los documentos, respetando el orden establecido por la entidad de forma cronológica, como les decía. El más antiguo va a ir al último, va a ser el folio 1, luego el folio 2 y así sucesivamente por el orden de las fechas. ¿Ok? Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, salvo que mediante, en este caso, ¿no? Mediante algún tipo de norma que se establezca, ¿no? La gestión estipule lo contrario. ¿A qué nos referimos? Los documentos, como sabemos, van a ser compaginados de la siguiente manera. Uno, 2, 3, ¿ok? En este caso. ¿No? Vamos a ver aquí. Y también, ya, perdón. Vamos a poder ver que los vamos a separar por expedientes. Expediente 1, 2, 3, expediente 2, expediente 3. ¿Ok? El orden que ustedes me decían, ¿cómo va a ser? En caso de que el expediente supere los 200 folios, es decir, ya, digamos que el expediente no, pues no se encuentra dentro de estos 200 folios, mantiene su integridad conformada por tomos, los cuales deben mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúa la foliación del primero y así sucesivamente, si es que se van a encontrar dentro de una sola rotulación. Pero, ¿qué sucede si mi expediente en este caso va a superar los 600 folios? Digamos, podría darse claro que sí. En la segunda caja rotulada vamos a considerar esto como una enumeración, como una caja, por ejemplo, 2, ¿ok? ¿Se acuerdan que había un detalle de unas cajitas? ¿Ok? Caja 2, no 1, 2, 3, no. Y vamos a continuar, pues 1, 200, 201, 400, 401, 600, 601, 800 y así sucesivamente. Pero van a estar separados por 200 folios. A ver. En realidad, no se puede tachar la foliación con corrector. Ahorita les voy a decir cómo vamos a corregir las foliaciones que hay con errores. No se folian las hojas en blanco. Me están haciendo bastantes preguntas que todavía están aquí. A ver, vamos a continuar, ¿ok? Por eso es que no estoy contestando. ¿Qué vamos a foliar nosotros? En primer lugar, documentos archivísticos de la entidad. Hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a una medida A4. Por ejemplo, en algunos casos consideramos hojas de ruta. Podríamos, sí, establecerlas ahí. Los formatos de incorporación, rectificación y retiro de la entidad que regule a través de disposiciones normativas internas. Ahora, doctora, pero no se folian las hojas de ruta.
Si tu entidad establece dentro de un lineamiento que las hojas de ruta están visadas, por ejemplo, o con sellos de proveído por parte de un responsable y deben considerarse como un folio, lo van a hacer. Y si no, simplemente las retiramos. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Qué no debemos foliar para los que están preguntando en el chat? En primer lugar, no vamos a foliar carátulas. Carátulas no. Segundo, no vamos a foliar el anverso de la hoja. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cara uno esta y la cara 2 es la de atrás? No vamos, el reverso no lo vamos a foliar, ¿ok? Ni hojas en blanco tampoco. No vamos a foliar el tema de las carátulas de expedientes. Por ejemplo, estamos hablando de un cuaderno, qué sé yo, de un cuaderno, un libro de actas que voy en este caso a archivar. La parte de afuera, la tapa no la foleo tampoco. Bueno, el anverso de las hojas, ¿ok? En este caso, o sea, la parte del reverso tampoco vamos a foliar. Aquí está, carátulas, hojas en blanco. Pero hojas en blanco, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, que la hoja por ambos lados esté en blanco. Eso no vamos a foliarlo, se retira, se puede retirar. Las tapas, ¿no? O las contratapas, el reverso de las páginas. Salvo que sea información trascendental y que en la directiva establezca que esta hoja de anverso sí se va a foliar. Pero si no, no hay ningún tipo de obligación de poder foliar. ¿Sí? Claro, yo creo que ahí está más que claro que vamos a foliar y que no vamos a foliar, que era la pregunta que me estaban haciendo. Rectificación de la foliación, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa si está foliado? ¿Qué pasa si está mal la foliación? Perfecto. En primer lugar, lo que vamos a hacer según establece la directiva es que en el folio aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, dice 11, 12, 14, 15. Se comió el folio 13. Qué sé yo, la persona que estaba foliando se distrae, en ese momento hubo una distracción, se olvidó, se equivocó. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos el documento? No, no lo eliminamos. Lo tachamos. ¿Ok? Y en la parte de abajo, o un espacio en blanco, escribimos la foliación correcta. Pero para esto, en primer lugar, la persona que va a realizar esta rectificación debe colocar en la parte de abajo su nombre, apellido y cargo en el margen derecho de la última hoja del folio. ¿Cuál es el margen derecho? Este es el margen derecho, ¿no? De la última hoja del folio rectificado. ¿Podría hacerlo debajo de la foliación? Solamente los nombres, los cargos y la firma. Con eso se da a entender de que se ha procedido a la rectificación, en este caso de la foliación. No está permitido correctores, estas cintas ahora que han salido automáticas, ¿ok? No, con eso no pueden rectificar, no van a poder borrarlo. Olvídense de los borrones, no están permitidos de ninguna manera dentro de documentos que vamos a proceder a archivar o a transferir, ¿ya? ¿Qué más nos dice respecto a la rectificación? De la misma manera, en caso se detecten errores en la foliación, como la repetición del folio, la legibilidad del folio, la omisión del folio, en este caso, ¿ya qué es lo que va a suceder? La entidad determina el mecanismo para su rectificación, pero no puede irse más allá de lo que está establecido en este caso en la directiva. Por ejemplo, folios en blanco, ¿no? ¿Qué va a pasar? La entidad va a ser la que va a decidir cómo es que se va a proceder a esta rectificación. Rectificación por errores procedentes de otras entidades, ¿no? Digamos que es un proceso de transferencia. ¿Qué va a suceder? Aquí, este mismo ejemplo está en el anexo. Vamos a hacer de cuenta que acá yo tengo documentos que he foliado mal. Folio 1, folio 2, folio 3, perdón, folio 1, 2, 2 y 3. ¿Qué pasó? ¿No? Dupliqué. Y luego, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Tengo el folio 5, 6, 7, 8. Continúo con la foliación. ¿Qué voy a hacer? La directiva claramente nos dice que vamos a tener que levantar una constancia de rectificación de la foliación. Datos, los siguientes, ¿ok? Dice, constancia de rectificación, el que suscribe hace constar lo siguiente, el documento con registro, bla, 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 de asunto recepcionado ha sido observado por presentar una repetición, ilegibilidad o u omisión al momento del foliado. El documento presentado cuenta con un total de tantos folios registrados, es decir, la numeración correcta, ¿no? Sin embargo, se ha observado la concurrencia debiendo en total ser tantos folios, ¿ya? Firma la persona que se ha dado cuenta y que va a proceder a la rectificación de estos errores. Asimismo, la directiva dice que también se tiene que elaborar una constancia de foliación
perdón, una elaboración de una constancia de foliación, ¿no? De constancia de expedientes incorporados. Igual, cantidad de expedientes, cantidad de folios, cantidad de documentos o de fojas incorporadas, teniendo en consideración que estamos hablando de expedientes por separado. Igual, vamos a poder nosotros, en este caso, como se ha repetido la foliación, vamos a levantar una constancia de incorporación que estoy insertando un nuevo expediente que cuenta con tantos folios. Es importante señalar que la entidad pública que no cuente con una norma interna de foliación debe elaborarla considerando los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas. La entidad que tenga expedientes administrativos en trámites a la fecha de aprobación de los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos mantendrá su criterio y sentido de foliación con el que se inició el trámite. Es decir, si el trámite se inició con una directiva anterior, pues voy a hacer esta válida, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no le puedo aplicar, pues, en un trámite dos directivas o dos lineamientos, ¿no? Pero si no cuenta, nos basamos en lo que señala la directiva. En realidad no es obligatorio tampoco que nosotros hagamos una directiva como entidad, o si no tengo la directiva, no voy a poder proceder a transferir, archivar, no, nada que ver. Eso ya lo dejan a criterio de la entidad. Si lo pueden aplicar, perfecto. Y si no, no hay ningún problema. Igual tenemos una base legal vigente que nos va a permitir en este caso poder, ¿no? Determinar eso. Hasta ahí. A ver, vamos a seguir con las preguntas porque continuamos, a ver, antes de seguir. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que refleje las actividades que desarrolla la entidad, y por otro, facilitar la localización de documentos. Resulta importante hacer posible la rápida localización de estos documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. Y sobre todo que nos permita a nosotros facilitar, ¿no? El tema de poder encontrar esta documentación, organizarla de una mejor manera. A ver, antes de continuar con la elaboración y eliminación de documentos, voy a revisar algunas de las preguntitas del chat, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Uy, hay bastantes preguntas de desfoliación, pero no se preocupen. Vamos a atenderla, estamos todavía con tiempito. La folia, a ver, uy, tengo bastantes preguntas. Hoy día han estado bien participativos, muchas gracias. Eh, La foliación es de abajo hacia arriba, así es. La normativa, Marlene, ¿cuál es? La que te estoy señalando en este caso, la directiva de foliación. Pero ojo, esta directiva es para el tema de la documentación que esté para el archivo. Es diferente a la que se encuentre en un proceso de trámite o etapa activa, ¿ok? No mezclemos las cosas. El tamaño de las medidas están normadas. Se establece que las cajas deben ser rotuladas, perdón, que las cajas deben tener un aproximado de altura de 25 centímetros. ¿Podría ser mayor a este o menor a este? Sí. Incluso lo podría señalar dentro de tus lineamientos como entidad. El fastener es de plástico. Exacto. Ah, se llama fastener también. Sí, los que son de plástico, pues que son justamente para colocar ahí en los agujeritos, ¿no? La foliación, uy, se me perdió. La foliación es de abajo hacia arriba. Sí. La foliación es en la parte inferior o la derecha. Es en la parte superior derecha. Lógicamente, como les he mencionado, esto es para el tema de archivos. No se confundan con los documentos que están en trámite, porque si ustedes se han dado cuenta de los documentos que están en trámite, las entidades, ¿dónde folean? En la parte de abajo, ¿no? No es lo mismo. Eh, a ver, en el caso que una gerencia quiera hacer la transferencia al archivo central, el área ya debe de enviar el expediente foliado, rotulado sin material metálico, POSIT, claro que sí. El área que se va a encargar, por ejemplo, tu archivo periférico entre tu gerencia, quiere trasladarlo al archivo central, ¿ya? El archivo central no te lo va a recibir, no es que, ya, me lo traes y yo te lo recibo. Previo a eso, por eso les dije, hay un flujograma, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer previo a eso? Van a coordinar una visita y el archivo central viene y te dice, ya, ¿cuál es tu documentación esta? Ya se encuentra lista, te revisa el inventario, todo. Si hay observaciones, las tienes que levantar. Las levantas y recién vas a proceder, en este caso, a poder archivarlo, ¿ya? A poder transferirlo, perdón. ¿Cómo se folea? De abajo hacia arriba, ¿ok, Jessica? La foliación es por pieza documental y puede ser como el libro.
Una pregunta. Bueno, no creo que es algo positivo, ¿no? La foliación es por pieza documental y puede ser como el libro. Así es. Pero recuerden que tiene que estar foliado de acuerdo a los expedientes que en este caso nosotros vamos a ir armando, de máximo 200 folios, ¿ok? La foliación es para todas las instituciones iguales, así es. Para las instituciones públicas, sí o sí, esa es la forma en cómo podemos que aplicar la foliación para la documentación que esté por archivar. Hay una diferencia en la documentación para archivar y la documentación que se encuentra en trámite, ¿ok? ¿Es válido los borrones y corregirlos? No vamos a corregirlos con cinta correctiva o o con liquid paper, ¿no? Corrector. ¿Cómo los corregimos? Tachamos y abajo en un espacio en blanco colocamos la correcta foliación. Eh, no se puede usar liquid paper, no, justamente te acabo de mencionar eso, Pamela, ¿ok? ¿Qué más? A ver, los que ya no estoy leyendo es porque ya los he contestado. Sí, de abajo hacia arriba, por favor, la foliación, ¿ok? ¿Qué pasa si el expediente se ha foliado varias veces? Tachamos, ¿ok? Y colocamos, en este caso, la foliación correcta. Mm, a ver. Respecto a los colores que me preguntan, como les decía, la directiva señala que sea un color azul. Ya, sin embargo, dentro de los lineamientos internos podrían señalar el color que en este caso se va a utilizar, que generalmente es el azul o el negro, ¿no? ¿Ok? Las hojas deben tener un sello que diga una hoja en blanco, no necesariamente. Eso solamente va para los documentos federativos o certificados, recuerden, ¿no? Ahí sí se señala que la hoja del anverso está en blanco. Pero eso a criterio de la entidad, si pueden hacerlo, perfecto, pero imagínense colocarle todas las hojas en blanco al sello, uy, se generaría mucho más trabajo. Ya, la directiva yo creo que se debe encontrar dentro del material que se les ha pasado. Solamente yo he puesto acá la numeración de la directiva, ¿ya? Pero de todas maneras voy a conversar con el doctor Rida. Si no la tiene, no hay ningún problema, yo se la paso para que las pueda considerar dentro del material que se establece en el curso, ¿ya? A ver, para que salir de dudas, en este caso, aquí está. Esa es la directiva. La directiva 06/2019, aprobada con resolución jefatural número 26/2019. ¿Ok? Igual yo se la paso al doctor Reader, pero esa también la van a poder considerar. No hay ningún problema. No, no es necesario que se ponga el sello de hoja en blanco, como les decía. ¿Ok? No es necesario. ¿Quién va a recibir la sanción si la transferencia de documentos se realizó sin foliar de manera manual ni mecánica? ¿Y qué otro tipo de foliación se podría dar? Sin foliación, no te la van a recibir. Bastante difícil, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tipo de foliación se puede dar? ¿Impresa? No sé, se podrá realizar de manera impresa la foliación. No, no, imagínense volver a imprimir las hojas para el tema del folio. ¿Ok? Si superan los 200 folios, se tiene que considerar como otro expediente. En este caso se tiene que armar, no puede superar los 200 folios sobre una hojita. Simplemente eso se hace constar y se señala también dentro de la carátula que ustedes van a considerar de ese expediente, de ese mismo expediente, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Ok? Si hay ambas caras, la foliación en la parte superior derecha de ambas caras, no. Solamente se va a foliar una de las caras. Aquí les voy a aplicar nuevamente el tema de qué se folea y qué no se folea. A ver, para que quede claro. No vamos a foliar. ¿Qué no vamos a foliar? Carátulas, hojas en blanco, hojas sueltas, tapas, contratapas. No se folea el reverso de las hojas, ni tampoco el reverso de las copias con papel reciclable que debe ser tachado. ¿Ok? No vamos a foliar eso, de ninguna manera. Bien, ahora sí, ya pasamos de tema y continuamos con el de la eliminación porque justamente me están haciendo una pregunta. Estamos corriendo hoy día con ustedes. Vamos a hablar sobre el tema de la eliminación de documentos. De todas maneras, en este caso también hay una directiva, ¿ok? También tenemos base legal. Uy, les comento. Si bien es cierto, en el año 2018 contábamos con una resolución jefatural que hablaba sobre la norma para la eliminación de documentos del archivo del sector público, esta fue actualizada y modificada
por la directiva número 1/2018, perdón, por la resolución jefatura 121 del 22 de junio del 2022, que es la que tenemos actualmente vigente. Se establecieron algunas modificaciones, no es que se modificara todo, se dejara sin efecto la anterior y se procediera a la aprobación de una nueva, ¿ok? El objetivo de esta directiva es la de establecer el procedimiento para la autorización de eliminación de documentos del archivo de las entidades del sector público. Finalidad: garantizar la eliminación de estos documentos innecesarios en los archivos, descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios de los archivos de las entidades del sector público, asegurar el uso racional de recursos, equipos, mobiliarios y espacios físicos, uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público y, bueno, básicamente, ¿en qué consiste la eliminación de un documento? Procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de series documentales autorizadas expresamente por el Archivo General de la Nación y los archivos regionales, ¿ok? Son ellos los que se van a encargar, en este caso, de proceder a la autorización para la eliminación de la documentación. Dentro de esta directiva se establecen claramente responsabilidades, ¿ok? ¿Cuáles son? Respecto a las responsabilidades del Archivo General de la Nación, que pues, como sabemos va a ser el ente rector, en este caso del Sistema Nacional de Archivos y de todos los archivos regionales, va a tener en este caso, está facultado para autorizar la eliminación de los documentos propuestos por las entidades del sector público, ¿ok? Siempre y cuando él lo verifique y lo autorice, se procede a la eliminación. El órgano de administración de archivos, o también conocido como el OAA, el archivo central de una entidad, es responsable de conducir la elaboración de la propuesta de eliminación del comité. Ojo con algo, aquí se va a formar un comité evaluador, ¿ok? De documentos que asume la evaluación de la misma y su aprobación. La dirección del archivo intermedio del Archivo General de la Nación asume la verificación de los expedientes de propuestas de eliminación en función a los requisitos establecidos en la presente directiva. Asimismo, es responsable de elevar el expediente a la Comisión Técnica de Archivos. ¿Quién es la Comisión Técnica de Archivos? La que va a emitir la opinión en última instancia sobre las propuestas de eliminación. Yo les voy a enseñar tu flujograma de cómo funciona, no se preocupen, ¿ok? Para entender un poquito mejor la función que cumple cada una de estas áreas. Principal e importante. Definitivamente en la eliminación de documentos, nosotros vamos a tener que reposar en algunos principios como son, ¿qué? El de la legalidad, que básicamente dice que cuando se haya perdido completamente su valor o su utilidad administrativa. Hablamos de este documento. No tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de utilidad, lo podemos eliminar. La irreversibilidad. Empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción y posterior utilización, así como la recuperación de información obtenida con ellos. Una vez que lo hagamos y que procedamos a la eliminación, ya no hay vuelta atrás, ¿no? La oportunidad. Efectuarse en el tiempo necesario de forma que ningún documento debe ser eliminado antes de lo establecido. Y sobre todo si es que no se cuenta con ningún tipo de autorización. Ah, ya llevo todo esto y lo quemo. No, no pueden hacer eso. Eso es considerado como una falta muy grave. Actuación documentada. El proceso de eliminación debe siempre documentarse. De esta forma, los inventarios, los informes, las actas de sesión, las copias de correo electrónico solicitando información adicional, oficios y registros son pruebas de veracidad de las actuaciones durante el procedimiento. ¿Ok? Todo esto va a estar documentado. Vamos a tener que contar con autorización, vamos a tener que señalar claramente de qué documentación estamos hablando, vamos a tener que ser transparentes totalmente durante el desarrollo de esta autorización. Dentro de las disposiciones generales, esta directiva señala lo siguiente. La eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos, previa autorización del Archivo General de la Nación o de los gobiernos regionales de acuerdo a su competencia, ¿ok? Los documentos de archivo que se proponen eliminar son aquellos que tienen un valor temporal, en tanto no son, de alguna manera, en este caso, bueno, son imprescindibles y no tienen trascendencia. No es que sean necesarios, no es que sean 100% importantes, son documentos que en realidad no tienen ningún tipo de validez dentro de la entidad, ¿ok? Una vez cumplido su fin administrativo, fiscal, contable o legal, que los originó. Si originaron por algún motivo, no tuvieron mayor trámite, no tuvieron mayor importancia, entonces simplemente se procederá a, en este caso, a considerar como para eliminar.
El procedimiento de eliminación de documentos es único. Implica responsabilidad funcional y administrativa. ¿Por qué? Porque una vez que se eliminan los documentos ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo los recuperamos? ¿No? Por eso es que se forma una comisión, por eso es que esa comisión brinda una autorización, por eso es que definitivamente participan más personas para verificar si la eliminación del documento debe proceder o no. Es conducida por la OAA, que es el órgano encargado de la administración de los archivos, o el que asuma la función de la entidad que rige por el principio de legalidad en el procedimiento administrativo general. Definitivamente tengo que asegurarme de que esta documentación no tenga ningún tipo de validez, no sea necesaria para la entidad, para proceder a la eliminación de la misma. No serán autorizados a eliminar documentos que formen parte o sean sustento de un proceso contencioso, de un proceso penal, de un proceso comercial, arbitraje, investigación fiscal, ¿no? Hoy en día pedimos bastante información, inclusive hay documentación que la tengo 2 o 3 años y no la puedo mover porque está en un proceso de investigación o forma parte de un expediente. No puedo eliminarla porque yo en este caso, ¿qué estaría haciendo? Estaría cometiendo un delito, ¿no es cierto? O sean requeridas por las comisiones del Congreso, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como las microformas que no tengan valor legal. Mm. Cuando hablamos de microformas es porque ya estamos entrando en la etapa de digitalización, ¿ok? En las microformas, por ejemplo, nosotros también vamos a tener segmentaciones de esta información que se va a digitalizar y que se organiza en series que van a ser consideradas también los metadatos, que son clasificaciones que se dan dentro de esta documentación electrónica. Las entidades evitarán remitir copias de documento de tramitación interna, memorándums, notas, listados que concluyan en el acuerdo de aprobación del acta de sesión del comité evaluador, ¿ok? O copias de normas generales o documentos internos. En realidad, nosotros hace tiempo estamos en un proceso de austeridad, ¿ya? Se emiten copias por gusto, ¿no? O sea, copias de documentos, ¿no? Con copia a 20 personas. Aquí estamos haciendo un mal uso de los recursos del Estado, sobre todo en el tema que vamos a tratar sobre eliminación. En lo posible no es necesario cursar la documentación a todo el mundo porque lógicamente solamente van a estar involucradas las áreas, ¿ok? Que participen de este proceso. El Archivo General de la Nación recibirá solicitudes de autorización para eliminación de documentos durante todo el año. En este caso es el Archivo General. Para hacer efectiva su ejecución en el mismo año, deberán estar presentadas hasta el 30 de octubre de cada año, porque este es el tiempo máximo en este caso para proceder a la eliminación. El director del Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación, está facultado para derivar la propuesta de eliminación únicamente a las agrupaciones documentales, ¿ok? Sin intervención del comité evaluador. Ellos podrían tomar la decisión también para que se elimine alguna documentación que no es necesaria. Miren, aquí justamente yo les hablaba del flujograma, ¿no? Así es como va a funcionar más o menos la parte que corresponde a la eliminación de la documentación. Tenemos a las entidades que en este caso, van a tener un expediente de propuesta de eliminación. No es que la entidad quiere eliminar todo esto y lo elimina y notifica. No, 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 no. ¿Qué hace? Forma un expedientillo de la documentación posiblemente a poder ser eliminada. ¿Qué sucede luego de esto? Una vez que esta documentación, que también ha sido evaluada por el Archivo Central y ha conducido a la elaboración de esta propuesta de un expediente de eliminación, se deriva al Comité Evaluador de Documentos, que es el que se va a encargar, básicamente, perdón, de poder evaluar y aprobar la propuesta de eliminación. Una vez que evalúa la propuesta de eliminación y dice, ah, ya sí, está todo correcto, o esto corresponde que se elimine, lo regresa a la entidad y la entidad lo manda a la dirección del archivo intermedio, que hace una verificación de requisitos del expediente a ver si cumple o no con con estos requisitos para poder ser eliminado y luego se dirige a la Comisión Técnica de Archivos, que emite opinión sobre la última instancia. ¿Ok? Estas comisiones se van a encontrar o se van a conformar dentro de el Archivo General de la Nación, si es que es su competencia, o los archivos regionales. Y son las que en este caso van a emitir opiniones de que si procede o no la eliminación de la documentación. Ellos le van a servir como soporte a cualquiera de estos dos órganos o de estas entidades, ¿no? Para que pueda tomar la decisión final. Ahora, en el tema de la eliminación de los documentos de los archivos, hay que considerar que hay un procedimiento que las entidades deben de tener para el programa de control de documentos, o en este caso el PCD, ¿ya?
Así lo van a encontrar en toda la normativa como el PSD, en la directiva, ¿ok? Las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su periodo de plazo de retención de acuerdo al PSD vigente. En consecuencia, solamente se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención de retención vencido. Es decir, que ya no tenga ningún tipo de funcionalidad o no se encuentre en la etapa activa. Es un requisito previo para solicitar la autorización de autoeliminación a la OAA o al archivo central de la entidad, oportunamente presentar un cronograma de eliminación de documentos al archivo central, ¿ok? O al archivo general, perdón, como parte del plan anual de trabajo archivístico conforme al marco normativo vigente. Hace rato hablamos que teníamos que tener un plan, ¿no? Un cronograma en este caso de poder transferir documentación. Lo mismo va a suceder con la parte de la eliminación. Vamos a plantearlo, lo vamos a considerar dentro del plan anual de trabajo archivístico, en este caso, a cargo del archivo a cargo, ¿ya? A cargo del archivo central, y en base a eso, pues pedir que se proceda a la eliminación de los archivos, ¿ok? Ahora, dentro de este expediente que se va a eliminar, debe necesariamente contar con la información siguiente, que es un oficio o carta de la entidad dirigida al Archivo General de la Nación solicitando la eliminación de los documentos, un inventario de eliminación, es decir, de los documentos que yo pienso ya mandar a eliminar, una copia autenticada de la resolución que apruebe el PSD, que es el, como les decía, el plan de control documental, que es básicamente lo que me va a permitir a mí conocer cuánta documentación es la que yo aproximadamente planeo no solamente eliminar, sino incluso hasta transferir. Una copia autenticada de cada serie documental propuesta eliminar y una muestra representativa de cada serie documental, que es básicamente qué tipo de información es la que voy a proceder a eliminar. Los expedientes de eliminación de documentos presentados hasta la fecha de publicación de la presente directiva serán tramitados en aplicación a la norma vigente. Los archivos centrales de las entidades públicas deberán formular el cronograma de eliminación propuesto durante el año para el inicio respectivo del trámite. En un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, el Archivo General de la Nación aprueba el documento interno establecido en las disposiciones complementarias, que ahorita se las voy a proceder a explicar. Esta parte está considerada dentro de las disposiciones de la misma directiva como una parte importante, ¿ok? Lo que busca que es garantizar, en este caso, un correcto trámite para la eliminación de los archivos. Miren, de acuerdo a los formatos que se establece dentro de esta directiva, nos habla, por ejemplo, del anexo 2, que dice justamente el inventario de eliminación de documentos. ¿Qué datos voy a considerar? Datos generales como el de la unidad orgánica, la dirección del archivo, el número de orden, la serie documental, las fechas extremas de la serie documental, la cantidad de paquetes y las observaciones, la cantidad de paquetes, la cantidad de metros lineales, ¿ok? Y la firma del jefe del archivo central o de la OAA. Estos formatos tienen que ser llenados y firmados, ¿no? Por el responsable, en este caso, del archivo central. ¿Cuáles son las instrucciones? Para poder elaborar justamente un inventario de esta eliminación de documentos, vamos a tener que considerar en el punto 1, señalar el número 1, el orden correlativo ascendente de las series documentales. En el punto 2, mencionar el nombre de la serie documental, el cual no se deberá de repetir más de una vez. 3, no, bueno, 2, la descripción en el inventario de registros por serie documental. No se deberán describir piezas documentales o unidades documentales. 3, indicar la fecha más antigua y la más reciente en cada una de las series propuestas. Eh, en el caso de series documentales cuyas fechas extremas comprendan años consecutivos, se deberán considerar ambas fechas separadas por un guión, por ejemplo, de 1980 a 1990. En el caso de series documentales cuyas fechas comprendan años no consecutivos, los separamos por comas, 1980, 1982, 1986. Cuando concurren ambos casos, se deben de consignar los años no consecutivos y los años consecutivos, ¿ok? De acuerdo a los dos puntos señalados anteriormente. Un ratito, por favor. En el punto 4 se deberá consignar la cantidad total de los paquetes o sacos por serie documental. Todas las unidades de instalación de forma general deben ser rotuladas y numeradas correlativamente, como ya hemos hablado hace un momento sobre el tema de la correcta foliación. De todas maneras tiene que estar foliado, así lo vayamos a eliminar, por favor, es una de las preguntas que justamente también estaban haciendo sus compañeros.
Se debe indicar las series documentales, que son documentos originales, copias, fotocopias, su estado de conservación, si están deteriorados por algún factor externo, ¿no? Asimismo, precisar que la información complementaria sea necesaria para una mejor comprensión de los documentos propuestos a eliminar. Consignar la cantidad de sacos o cajas de los documentos propuestos a eliminar, el número aproximado de metros lineales, ¿ok? Y la fecha del encargado del órgano de administración de archivos. En esta parte, yo he colocado el link, ya, aquí. En este caso sí he colocado, en este caso sí he considerado ninguno, no quiero ninguno. Ok, he considerado, perdón, el link. Como ustedes van a poder observar, lo abren y les va a arrojar automáticamente esta directiva, ya que es la de 2018, que está actualizada según la modificación del año 2022. Esta es la normativa de modificación y aquí está el contenido de la directiva, ¿no? ¿Ok? Uy. Y bueno, ya para terminar con lo que corresponde al curso del día de hoy y luego abrir justamente la ventana de las preguntas, mediante resolución jefatural número 42/2023, de fecha 17 de febrero, se han conformado unidades funcionales dependientes de los órganos del Archivo General de la Nación, como son la Unidad Funcional de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, ¿ok? Que desempeña el rol como el órgano de administración de archivos, y también se aprobó el Plan de Anual de Trabajo Archivístico 2024 con la resolución jefatural número 41/2024, elaborado por la Unidad Funcional de Gestión Documental, ¿no? Que de alguna manera establece cuáles son los lineamientos que se van a seguir para el tema archivístico durante el presente año, ¿no? Como les decía, los archivos saben programar actividades máximo hasta el mes de septiembre, porque en los otros 2 meses se encargan de elaborar su nuevo plan para el próximo año, también organizarse mejor de manera archivística. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ahí estamos quedando con tiempo justamente para poder atender a las preguntas o dudas que tengan al respecto ustedes. Antes de poder culminar, solamente agradecer a Audeapolis por la confianza. Los invitamos a que sean parte pues de los diferentes cursos que realizan, donde están pues docentes, ¿no? Que cuentan con experiencia y capacitación en los diferentes temas y que los puedan seguir a través de sus redes sociales para cualquier tipo de duda o consulta que tengamos sobre capacitaciones. Y bueno, ahí solamente dejarle un poco a mis redes sociales. En realidad, si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden dejar por mensaje. Cuando cuente con un poquito de tiempo, con toda confianza voy a poder atenderlos.